La energía había terminado de condensarse, el artefacto le dice al chico que no había tiempo para dudar, debía evitar el ataque. La criatura dispara un cañón de luz que va destruyendo todo a su paso, el terreno se deforma y el resto de rocas se va evaporando. Stech logra por suerte cubrirse, pero no, sin haber recibido una cierta cantidad de daño. Estuvo a milímetros de perder su brazo izquierdo. Tras los quejidos de dolor se da cuenta que el espíritu se había sobrecargado tras el ataque. Si no arremetía ahora, quizás después no tendría otra posibilidad, por lo que sin mucho que pensar, toma el mango de la espada y sale disparado hacia el frente del golem, corriendo sin descanso. Aunque el espíritu estuviera formado completamente por rocas, también poseía puntos vulnerables en sus articulaciones. El chico decide atacar esos puntos, con la esperanza de debilitarlo, golpeando una de estas rocas que inmediatamente sale volando por los aires. Sin embargo, observa algo que lo deja inquieto. Ve que esta roca se detiene a mitad de camino, para luego regresar e impactar de lleno en la cara del protagonista. El golpe lo hace retroceder, cayendo bruscamente al suelo, mientras que la piedra vuelve a recomponerse en el cuerpo de la criatura. Las lesiones producidas por la contraofensiva del espíritu eran significativas. Stech, encorvado, intentaba sostenerse a duras penas apoyándose en su rodilla. Como su asalto no tuvo éxito, se encontró en un dilema. No tenía otro plan mejor para hacerle daño al monstruo. Memento Mortem sugirió que apuntara al artefacto ubicado en su núcleo, ya que estos se habían fusionado por completo. Si se acercaban lo suficiente como para que Memento pudiera usar su habilidad de devorar maldiciones en el núcleo, este perdería todo su poder. Para el hombre, sonaba más fácil decirlo que hacerlo. Todo este tiempo se había limitado a evitar el combate cuerpo a cuerpo tanto como fuera posible, pero ahora se estaba quedando sin opciones. Le quedaba solo una cosa por intentar, apuntó el artefacto a la criatura, que a su vez volvía a cargar energía para disparar rápidamente su poderoso ataque. La bala de aire comprimido chocó con el potente cañonazo, con la esperanza de poder atravesarlo. Lamentablemente, el ataque era demasiado fuerte, así que Stech se vio obligado a repeler la agresión. La repulsión hizo que la energía se dispersara violentamente por el calabozo. A duras penas, el protagonista logró agacharse. Si uno de estos rayos lo tocaba, estaría en graves problemas. Pero eso era lo de menos, ya que al mirar hacia arriba vio que una colosal roca iba a aplastarlo. Reaccionó en el momento preciso, logrando saltar hacia atrás. Si se hubiera demorado unos segundos, no viviría para contarlo. De igual manera, no había tiempo para pensar. Tenía que aprovechar cada momento tras cada ataque del golem, ya que la sobrecarga no le permitía lanzar ataques continuos. Acomete nuevamente con espada en mano. Si los ataques cuerpo a cuerpo y los a distancia no funcionaban, iría directamente por el núcleo del espíritu. Lo que no esperaba era que la criatura bloqueara este ataque cubriéndose con las rocas de su propio cuerpo. La espada rebotó en la dura coraza, pero Stech estaba decidido a no rendirse. Aunque no pudiera llegar al núcleo, se encontraba lo suficientemente cerca como para usar el gatillo y activar el gas de la espada. Utiliza el estallido, expulsando una ráfaga de aire, haciendo todo lo posible para que la espada atravesara el núcleo del espíritu. Sin embargo, la coraza era extremadamente dura para que el arma penetrara por completo. Maldice su suerte, sin percatarse de que la criatura iba a golpearlo con uno de sus brazos. El chico sale volando súbitamente, cayendo al suelo mientras la sangre brotaba de su boca. Cada ataque que recibía iba deteriorando su estado. Se sentía frustrado de que la última bala de aire comprimido no hubiera servido. Él mismo reconocía que esta habilidad era poderosa, por lo que no comprendía por qué la criatura ni siquiera había recibido daño. El artefacto le recuerda que le había dicho que las habilidades mágicas dentro del calabozo no funcionaban correctamente debido a la interferencia del maná. El protagonista no lo recordaba, la batalla lo había distraído completamente de todo lo demás. Aprovecha para retirar las botellas de gas que habían sido utilizadas en el anterior asalto. Nota que el espíritu no le iba a dar descanso, pues múltiples rocas cargadas de maná se dirigían hacia su posición. Blande la espada y la utiliza como escudo para resistir los impactos, mientras aquellos que no le dan chocan con el terreno. La criatura no detiene su ataque y sigue lanzando energía desenfrenadamente hasta que llega a su límite. El chico apenas puede sostenerse y mantenerse consciente. Memento trata de confirmar si está bien, pero Stech sigue quejándose de que está tratando de romper una piedra con un huevo. De forma inesperada, Memento le pide que reaccione rápido, ya que el monstruo iba a aplastarlo con el lanzamiento de una enorme roca. Entre balbuceos, Stech llega a la determinación de que, si no puede superar este desafío, no será capaz de vengarse. Esquiva y retoma la acción, autoconvenciéndose para darse ánimos a seguir adelante. Todos sus ataques hasta ahora han sido ineficaces, pero el arma del enano Clyde fue la única que logró impactar al monstruo. Si continúa apuntando al núcleo de este, con el tiempo desgastará sus defensas. Será difícil, pero no imposible. Mientras corre, coloca en la espada otra botella de gas para realizar estallidos con el arma. Ve que el golem ha lanzado un golpe poderoso. Maldiciendo, utiliza la espada para repelerlo.
Se produce otra onda expansiva tras gastar una de las botellas. El brazo del espíritu retrocede y Stage, de inmediato y sin perder tiempo, cambia otro de los cilindros. Es el último que le queda, así que si no acierta ese ataque final, estará acabado. Tiene que apuntar nuevamente al mismo lugar de antes. Pasma al darse cuenta de que el monstruo está realizando algo extraño que no había hecho anteriormente. Está girando, y debido al movimiento, grandes fragmentos de rocas rodean su cuerpo. Stage, estupefacto, no se imaginaba que con ese enorme cuerpo, la criatura estuviera tratando de girar. Memento le grita para que no se quede parado y se aleje de allí, pero ya es tarde. El chico intenta usar su instinto animal justo cuando el brazo del golem lo impacta, causándole un daño considerable. El suelo se parte, lanzando las rocas por los aires, mientras Stage está al borde de la extenuación, severamente herido. Memento pregunta si está bien y si puede seguir combatiendo. No es el mejor momento para decir esto, pero su cuerpo también ha estado reaccionando al maná del calabozo. Está empezando a mutar, al llegar al límite, sufrirá lo mismo que las criaturas anteriores que derrotó, su cuerpo explotará. Le pregunta al artefacto cuánto tiempo le queda, y este responde que, como máximo, unos 3 minutos, aunque podría ser solo uno dependiendo del estado en que se encuentre su cuerpo. Stage, con valor y determinación, se levanta del suelo, anunciando que es hora de dar el golpe final. Con su cuerpo y su arma al borde del colapso por el próximo ataque, Stage sabe que tiene entre 1 y 2 minutos para acabar con el guardián de la mazmorra. Observa a la criatura, viendo su núcleo expuesto y resplandeciente. Sin vacilar, el chico salta blandiendo su espada. Memento Mortem, el artefacto, le pregunta si acaso planea suicidarse. Tras golpear al golem, el protagonista responde que por supuesto que no, esa idea nunca pasó por su mente. El golpe hace que la criatura gire y repela al joven, pero el prota se encorva, aprovechando el impulso para apuntar el artefacto hacia el monstruo. Con determinación, pronuncia las palabras bala de aire. La ráfaga de viento que se desata eleva al protagonista hacia el cielo. La criatura se desconcierta al no saber qué planea Stage. Sonriendo, piensa que no importa que tan rápido gire el golem, si ataca desde arriba, será un blanco fácil. Acomete desde el aire y clava su espada en el monstruo. Inmediatamente, la criatura se protege con su coraza de rocas, deteniendo su giro para enfocarse en defenderse. El ataque había sido perfecto, la espada se había hundido hasta la mitad, lo suficiente para ser efectivo. Con ambas manos en el mango de la espada, Stage acciona el botón y desata una potente ráfaga de aire. Sin embargo, maldice al ver que la espada apenas se ha movido. Una gran cantidad de rocas rodea al protagonista y está a punto de ser lanzada hacia él. Memento Mortem le grita que se mueva si no quiere ser aplastado. El chico no hace más que quejarse y maldecir. Había pasado por tantas dificultades para completar esa mazmorra, y se pregunta si realmente moriría allí hoy. Abre los ojos, negándose a caer en combate, y toma uno de los cristales de la cueva. Con determinación, dice que lo intentará de nuevo. Con ambas manos, toma el cristal y se prepara para destruir el núcleo del golem. Memento Mortem le grita que se apresure, ya que no le queda tiempo. Stage le dice a la criatura que se vaya al demonio, y al instante, el cristal hace contacto con el núcleo, generando una gran explosión. Grandes trozos de rocas caen, destrozando el suelo, mientras una nube de humo se eleva. El protagonista, severamente dañado y quemado, sigue consciente. Al abrir los ojos, se da cuenta de que finalmente había roto la coraza protectora del guardián espiritual. Con esfuerzo, alza su mano hacia el núcleo y activa la habilidad Devorar Maldición de Memento. Inmediatamente, un torbellino de energía se concentra en el centro de la criatura, absorbiendo todo el poder y el maná, dirigiéndolo hacia el artefacto y el protagonista. Finalmente, el fatídico combate había terminado. Ahora Stage por fin decide que es momento de abandonar la mazmorra. Fuera del calabozo, Stage se encontraba tendido en el suelo, totalmente exhausto. La espada que el enano Clyde le había entregado estaba completamente destruida. A pesar de ello, el joven se sentía inmensamente feliz. Sus manos, completamente recuperadas, y su cuerpo, que ya se sentía mejor, indicaban que la mutación que lo afectaba se había detenido. Sentado en el suelo, revisa que todas sus extremidades estén intactas, aunque su ropa había sufrido considerablemente. Decide abrir su ventana de sistema para comprobar su estado. Se da cuenta de que sus habilidades habían subido de nivel, pasando de nivel 6 a nivel 7, y Devorar Maldición de nivel 2 a nivel 4. Esto le sorprende, ya que esperaba que algunas habilidades subieran de nivel, pero no estaba seguro de que Devorar Maldición también pudiera hacerlo. Además, encuentra impresionante que su instinto animal alcanzara un mayor poder, pues pensaba que ya estaba al máximo. Igual le parece extraño que Memento no haya dicho nada en todo este tiempo. Se pregunta si estará bien o si acaso estará durmiendo. Sorpresivamente, la ventana del sistema empieza a emitir un ruido extraño. Información nueva se refleja en la pantalla. El límite de maná del artefacto llamado Memento Mortem ha aumentado de 100 a 150.
La habilidad bala de aire ha evolucionado a estallido de aire, y se han añadido 2 nuevas habilidades, incluyendo una llamada viento cruzado. Stitch, un poco nervioso, se pregunta si Memento Mortem había absorbido algunas habilidades del golem. Le extraña la cantidad de ventanas emergentes que siguen apareciendo. Los mensajes del sistema indican que actualmente está en proceso de desbloqueo de habilidades ocultas del artefacto Memento Mortem. Todas las habilidades se irán desbloqueando después de cumplir ciertos requisitos. Una ventana muestra la cantidad de artefactos que han sido absorbidos, indicando que actualmente solo ha sido uno. El maná total almacenado es de 8305. Para finalizar, aparece otra pantalla con diversas habilidades bloqueadas, algunas con nombres como Aura de Maldición, Sincro, Avatar, y muchas más. Stitch se pregunta cómo logrará obtener la información para desbloquearlas. Si Memento estuviera despierto, le habría explicado algunos detalles. Posiblemente el artefacto se encuentra dormido porque se está actualizando. Lo observa, pero no está seguro de si esto es lo que realmente está sucediendo. Para sí mismo, piensa que es genial que el anillo pueda usar los artefactos absorbidos y el maná para mejorarse. Mientras observa la pantalla, reflexiona que por ahora solo tiene 2 opciones para elegir. Ninguna de estas opciones le agrada por sus nombres, pero si tuviera que elegir una, pensaría en cuál le sería más útil en el futuro. No se indica cuál es la habilidad que Stitch escogió, por lo que es muy probable que mucho más adelante, cuando esté en algún tipo de problema o situación que lo requiera, haga uso de ella o de más información. Al otro día, en la herrería del enano, el protagonista llega con una solicitud. Clyde, el enano, pregunta qué ha pasado, y Stitch comenta que necesita una reparación para su arma. Al mostrarla, revela que la espada se había hecho pedazos. Con pesar, Stitch se toma la cabeza y se inclina, explicando que no la había destruido a propósito. El arma le había salvado la vida un par de veces. Clyde escucha todas estas palabras en silencio, pero luego pone su mano en la cara y se larga a llorar. Estas lágrimas no eran de tristeza, sino de felicidad, porque por fin alguien había valorado el equipamiento que él había creado. Clyde expresa que no hay problema, que puede arreglar la espada y hacerla mucho más fuerte y duradera. El protagonista se siente feliz de saber que el enano no estaba molesto y le reparará el arma, por lo que le ofrece todo su apoyo en lo que respecta a la creación de equipamiento. Stitch coloca todo su botín en la mesa y explica lo que ha obtenido dentro de la mazmorra. Había muchas cosas interesantes de los monstruos y también partes de trampas antiguas. Además, agrega que ha traído su depósito y suelta una gran bolsa con monedas de oro, aproximadamente 3000 coronas. El protagonista le pregunta a Clyde si puede conseguir cilindros extras. Clyde lo mira completamente aturdido al ver semejante cantidad de oro. Adelantándose, Stitch se despide y decide marcharse. Al anochecer, en el bar de Dalton, el tabernero le da la bienvenida a Stitch, diciéndole que ha llegado tarde. El joven le pregunta si no está enojado con él por haber destruido su mazmorra principal. Dalton lo ignora y le dice que las ofertas del mercado negro ya estaban llegando y consulta si está interesado en alguna. Stitch dice que, por esta vez, pasará, ya que está cansado y quiere dormir un poco. El tabernero dice que está bien, pero que si llega a necesitar algo, por favor, le avise. Luego, el tabernero no puede creer que el protagonista haya logrado destruir la mazmorra él solo. Ya en su habitación, Stitch se deja caer sobre la cama, pero se siente un poco extrañado de que el artefacto no haya dicho nada ni reaccionado a ninguno de sus comentarios. Le dice a Memento Mortem que ya es hora de que aparezca. Al escuchar a el humano, Memento reacciona expresando que se siente mareado e inmediatamente se eleva sobre la cama con una apariencia un poco diferente, mucho más aterradora e imponente. Stitch, calmado, consulta si Memento realmente no sabía nada de lo que había sucedido hasta ahora. El ente expresa que esencialmente él se había restablecido en el momento en que conoció al protagonista. En ese instante, la mayor parte de su poder y habilidades se sellaron. Además, menciona que la habilidad de bala de aire era un hechizo básico sin ningún tipo de rama evolutiva. Le extraña mucho que a pesar de esto, la habilidad haya cambiado, tomando una nueva forma al evolucionar a estallido de aire. Las habilidades están adaptándose a las necesidades del chico. Stitch comenta que las explicaciones del artefacto son demasiado largas para decir simplemente que tampoco sabe qué ha pasado con sus habilidades. De todas formas, Memento expresa que cuando llegue el momento, él sabrá cómo utilizarlos. No sabe cómo explicarlo, pero es como si de repente recordara todas estas técnicas desde hace mucho tiempo. Ahora sabemos cuál era la habilidad que Stitch había escogido anteriormente, se trataba de la técnica llamada Aura de Maldición. La próxima vez que se encuentre en una mazmorra, el artefacto le explicará en qué consiste, ya que si lo hiciera ahora, con lo distraído que es, probablemente lo olvidaría. Memento le consulta al protagonista cuando planea volver a salir. Stitch responde que primero tiene que ir a buscar su arma donde Clyde, ya que la había dejado para que se la reparara. Luego, decidirá cuándo salir. Por ahora lo único que necesita es... Mientras Stitch está descansando, alguien golpea fuertemente su puerta.
Era Dalton, que le grita que hay malas noticias y que tiene que despertarse rápidamente. Stech se levanta y le pregunta al hombre qué ha sucedido. Dalton le dice que algo le ha pasado a Clyde. Stech se apresura a levantarse y le pide al tabernero que se mueva y le indique dónde está el enano. Al llegar al lugar, ve que Clyde está siendo asistido por algunas personas. Estupefacto, observa que el enano ha sido salvajemente golpeado en todo el rostro. Dalton le dice al protagonista que espere un minuto y habla con uno de los sujetos que llevaba una bolsa, consultándole si ha traído su encargo. Clyde, a duras penas puede hablar, comentando que uno de sus clientes lo había encontrado en un callejón. El tabernero abre un frasco con lo que parece ser una poción, y sin ninguna delicadeza, la vierte sobre la cara del enano. Stech le pone la mano encima al tabernero, diciéndole que debe ser más cuidadoso con una persona que está lesionada. La poción rápidamente hace efecto y comienza a curar todo el cuerpo de Clyde. Stech está realmente impresionado por la efectividad del objeto y pregunta cuánto cuesta. Dalton le responde que no es nada barato, pero espera que no tenga que volver a usarla. Se dan cuenta de que el enano está recobrando el conocimiento. Stech le pregunta cómo se siente. Clyde, aún desorientado, no sabe dónde se encuentra y recién se está percatando de que Dalton y Stech están junto a él. Clyde confiesa que ni siquiera se había dado cuenta de lo que había dicho anteriormente. El enano comenta que no está realmente seguro, pero es probable que el ataque esté relacionado con la banda de Derrick. Cree que la persona que lo atacó forma parte de su pandilla. Las personas en la taberna expresaron que otra vez los miembros de la banda estaban haciendo de las suyas. Dalton, mientras se toma la cabeza, dice que esos tipos son un verdadero dolor en el trasero. Stech pregunta quién era Derrick, y Dalton responde que es un idiota fastidioso. Le explica que antes había causado un alboroto, pero que lo dejaron pasar porque no les estaba causando problemas importantes. Recuerda que en una ocasión le dio una lección a Derrick, ya que este estaba causando problemas a algunos viajeros. Por lo tanto, es muy probable que el ataque a Clyde sea una venganza por lo ocurrido en aquel momento. El enano añade que había escuchado que la banda estaba hablando de Stech cuando le robaron todo su dinero. El sujeto manifiesta que todo el oro no sería suficiente y estará contento cuando informe a las autoridades sobre la recompensa y encarcelen al protagonista. Stech se siente amenazado, y aunque el enano intenta advertirle que tenga cuidado, el joven lo interrumpe, diciéndole que no se preocupe por él, sino por sí mismo. Ahora, cuando Clyde esté descansado, deberá concentrarse en arreglar su espada. Stech vuelve a ofrecer más dinero si lo necesita. Clyde comenta que no es necesario, ya que estaba volviendo de conseguir las piezas que necesitaba. Stech señala hacia Dalton y le pide que haga que alguien vigile el taller de Clyde en caso de que vuelva a suceder lo mismo. Luego, el protagonista sale por un momento y toma prestada una capa. En las afueras del bosque, el artefacto le pregunta a Stech si está nervioso. El chico responde que no, ya que ha pasado tiempo desde que golpeó a alguien sin sentirse culpable. Memento Mortem nota la furia del protagonista y consulta si su intención es acabar con esos tipos. Stech lo reflexiona, pero finalmente responde que no va a andar aniquilando a todas las personas que lo hacen enojar, aunque no se las dejará fácil. Memento Mortem se sorprende al ver que el joven está tan tranquilo, sin duda, no se lo esperaba. Sin embargo, se da cuenta de que esto realmente va a ser divertido. Stech levanta su mano y activa su habilidad de instinto animal para ubicar más fácilmente a los bandidos. En uno de los puestos donde estaban los guardias, el tipo que había atacado a Clyde afirma que no está mintiendo e intenta incriminar a Dalton. Sin embargo, los guardias lo mandan a callar, pidiéndole que deje de decir estupideces. Le dicen a Derrick que Dalton es un miembro productivo de la sociedad, a diferencia de él, por lo que no irán a registrar su bar a esta hora, incluso si hay un informe. Se burlan de Derrick, comentando que molestar al tabernero tan tarde en la noche es una falta de educación. Derrick se queja, y uno de sus acompañantes le pregunta qué le dijeron los guardias. Derrick responde que no obtuvo resultados y que le dijeron que volviera por la mañana. Uno de los hombres le dice que deje de quejarse por unas míseras 400 coronas. Con todo lo que habían robado, tenían suficiente para relajarse un buen tiempo, así que ya era hora de que salieran de allí. Furioso, Derrick dice que no. Solo estará satisfecho cuando logre que el amigo del tabernero vaya a la cárcel. Quiere vengarse de Dalton por humillarlo. El hombre de la banda expresa su sorpresa al ver que realmente Stech estaba allí. Se percata de que el protagonista está justo detrás de él, y Derrick les cuenta a los miembros de la banda que ese es el chico del que estaban hablando. Uno de los individuos le agradece a Stech por aparecer, ya que se estaban preguntando cómo encontrarlo fácilmente, y él se los había dejado en bandeja de plata. Con una mirada atemorizante, Stech responde que él es quien debería agradecer, ya que ha pasado mucho tiempo desde que luchó con otro humano y está emocionado por tener una práctica de tiro tan fácil. Uno de los tipos toma a Stech por la ropa, pero el protagonista inmediatamente lo agarra por el brazo y lo lanza fuertemente contra el suelo. Stech empieza a tantear su mano, disfrutando el control de su fuerza.
El otro miembro de la banda junto con Derrick lo miran con enojo, pero no se dan cuenta de que Stage ha saltado rápidamente y le ha dado un fuerte rodillazo a uno de estos maleantes. El tipo que estaba armado suelta su arma y se arrastra por el suelo. Derrick observa estupefacto para luego reaccionar, dice que el protagonista no vale más que unas miserables 400 coronas. Intenta golpear a Stage, pero este bloquea el ataque con su mano izquierda, sin ningún tipo de problema, y con su mano derecha le lanza un gancho a Derrick, que al dar en el blanco hace que la saliva vuele por los aires. El chico le consulta a Derrick qué le sucede, preguntándose si no planeaban ponerlo en la cárcel. Sigue golpeando al hombre, quien se cuestiona cómo alguien como Stage puede tener una orden de captura tan baja. El protagonista dice que eso aún no es suficiente, que nadie le ha dicho que se relaje. Se habían metido con la persona equivocada, así que ahora deberían pagar. Stage abre una de las pociones que usaron para curar a Clyde, y se la da a Derrick para sanarlo y seguir desquitándose. El chico lleva una gran cantidad de estos objetos, así que es evidente que no lo dejará descansar hasta que el tipo esté completamente arrepentido de sus acciones. Memento Mortem no puede evitar reírse, admitiendo que le encanta la personalidad de Stage. Al día siguiente, Dalton le comenta a Stage si ha escuchado los rumores. Descubrieron en la mañana que Derrick y su pandilla fueron golpeados. El tabernero pregunta qué hizo exactamente el chico anoche. Stage, mientras se estira, responde que solo hizo algo de ejercicio. Clyde entra en la taberna saludando, y Stage le pregunta si ya ha terminado de arreglar la espada. El enano comenta que no solo la reparó, sino que también la mejoró. Coloca en la mesa una gran caja que llevaba en la espalda y la abre. Dentro está el arma actualizada. Clyde detalla todas las modificaciones, le agregó peso extra a la punta para que fuera más duradera y aumentó el daño que causaría. Ahora, sin la necesidad de cilindros, será más destructiva. Ambos hombres miran el objeto, preguntándose si aún se podría considerar una espada. Sin duda, un espadachín no llevaría ese tipo de arma. El enano también menciona algo más sobre los cilindros. Debido a que estaban hechos de un tipo de gas especial, no pudo encontrar suficientes alquimistas enanos que pudieran realizar ese tipo de trabajo. 4 botellas fue lo mejor que pudo hacer con los materiales disponibles en la ciudad. Luego, le entrega un papel a Stage, comentando que sabía que no regresaría en un buen tiempo, por lo que escribió los ingredientes para crear las botellas junto con una carta de referencia. Si Stage mostrara el papel a cualquier otro experto, sin duda podrían confeccionar las botellas mencionadas. Dalton, por su parte, asegura que notificará sobre el protagonista a las otras sucursales del mercado negro, así que no debería tener problemas para acceder a ellos si lo necesita. Clyde observa que, de todos modos, el arma le queda bastante bien al chico. Sintiendo una gran gratitud, Stage expresa su agradecimiento a los dos hombres y asegura que utilizará correctamente la ayuda que le han brindado. Clyde, riendo, le recuerda que aún queda una cosa por hacer: ponerle un nombre al arma antes de irse. Un equipo tan único merece un nombre adecuado, y sería una lástima que no tuviera uno. El hombre acepta la sugerencia y menciona que es importante darle un nombre al arma. Aquí explico que el nombre que se había considerado inicialmente podría llevar a malentendidos, así que optaremos por llamarla Perforador. Aunque el nombre original podría ser un poco más sugerente, este nombre es práctico y adecuado para el equipo único. En otro lugar, en el reino de Venecia, precisamente en el castillo de Brenden, el príncipe Geralt había llegado. Las puertas del castillo se abrieron mientras él avanzaba junto a su caballero, montado en su caballo. Una vez dentro de su hogar, se cambió de ropa y se relajó en uno de los sofás. Poco después, alguien golpeó la puerta de su habitación. Geralt, preguntándose quién podría ser, vio entrar a su hermano Alfred, el segundo príncipe de la familia real de Venecia. Geralt lo saludó cordialmente, pero Alfred, sin rodeos, le pidió que dejara las bromas y le dijera si el viaje había valido la pena. Intentando ocultar su fracaso, el tipo respondió que no le había ido tan mal. Sin embargo, su hermano no creyó en sus palabras y comenzó a recriminarle por no haber logrado lo que se esperaba. Primero había desertado del frente norte, lo cual fue un gran fracaso. Luego condujo a un escuadrón entero por el mal camino, lo que fue aún peor. Y por último, se adentró en una mazmorra de clase A sin la aprobación del rey, lo cual era la peor de todas las acciones. Si su padre se enterara, lo haría responsabilizarse de sus actos. Alfred le preguntó a Geralt dónde estaba el dichoso artefacto. El sujeto, visiblemente incómodo, no respondió y se agarró la cabeza. Alfred le advirtió a hermano que no debía decir nada de esto cuando su padre lo llamara, ya que le daría una coartada. Las cosas podrían complicarse si accidentalmente balbuceaba algo indebido. Luego, lanzó una bolsa sobre la mesa, diciendo que cuando fuera llamado, y lo más probable es que fuera pronto, debía asegurarse de llevar la bolsa consigo. Más tarde, Geralt fue llamado y caminó por la sala real, inclinándose en señal de respeto al saludar a su majestad, su padre. El monarca lo saludó y comentó que no lo había visto últimamente. Había escuchado que el joven había estado bastante ocupado en estas 2 últimas semanas.
Alfred explicó que Geralt había tenido conocimiento de que el ejército rebelde de los elfos estaba iniciando un levantamiento en el suroeste, por lo que se apresuró a sofocar la rebelión antes de poder notificarse. Edril Henrietta, la general del frente occidental que ayudaba al primer príncipe, expresó que para ella esto era una novedad. No había escuchado nada sobre un levantamiento con elfos armados. Se preguntó por qué era necesario que Geralt, quien estaba protegiendo la frontera norte, se dirigiera hasta el Mar del Sur para sofocar una rebelión. Alfred, tratando de encubrir su mentira, respondió que en ese momento era lo único que se podía hacer. Llamó a su sirviente Conrad para que les mostrara algo. Conrad se acercó con un artefacto que poseía la habilidad de previsión, un poder que le permitió ver lo que iba a suceder y en qué lugar. Al saber esto, Alfred informó a Geralt, quien decidió regresar al reino de inmediato. No era todo, sino que también los rebeldes habían promulgado su plan, irrumpieron en una de las mazmorras del reino de clase A para intentar robar el artefacto que se ocultaba allí. Si Geralt no hubiera actuado en consecuencia, la situación no habría terminado bien. La mujer, al oír hablar de la existencia del artefacto, se pone inquieta. Antes de que pudiera seguir hablando, el hombre interrumpe, preguntando si Henrietta quería decir que deberían haber seguido el procedimiento adecuado, sabiendo que perderían valioso tiempo en una situación de emergencia. La mujer responde que no es eso lo que quería decir. El monarca consulta qué había sucedido entonces. Ronald comenta que, excepto el vicegeneral Balstock Brettsfield, todos los demás miembros del escuadrón habían perdido la vida. Sin embargo, lograron destruir el artefacto. El rey pregunta si eso es cierto, y Ronald explica que el artefacto era del tipo parasitario, por lo que decidió que era mejor destruirlo antes de que cayera en manos de sus enemigos. Alfred añade que Ronald trajo de vuelta la cabeza del general enemigo como prueba de su expedición. El hombre alza su mano, mostrando la cabeza del general. Su padre comenta que está bien, lo importante es que Ronald esté a salvo. Le agradece por su informe y le dice que puede ir a descansar. Ronald se levanta y se va, mientras Alfred sonríe siniestramente, reflexionando que ahora su hermano le debe un favor. Volviendo con el protagonista, Memento le comenta a Stech que no puede entender cómo el chico puede comer ese tipo de asquerosidades. El protagonista responde que no hay nada de malo, que simplemente es un pescado asado. De todas maneras, el artefacto señala que nota que hay menos signos de civilización cuanto más se dirigen al suroeste. Se pregunta si esto tiene que ver con el destino al que se dirigen. El hombre, con la boca llena, explica que es debido a los elfos. Dice que unos kilómetros más adelante hay una última aldea de elfos en el gran bosque hacia el suroeste. La realidad es que a estos seres no les gustan los humanos, por lo que evitan que los forasteros se acerquen a ellos. Memento ve el lado positivo, ya que ahora podrá usar sus habilidades sin que nadie lo observe. Será el lugar perfecto para completar algunas mazmorras. Tomando un poco de agua del río, el protagonista expresa que, después de todo, hay muchos rumores sobre lo peligrosa que puede ser la nación elfa. Unos kilómetros más adelante, un hombre con grandes bigotes corre desesperadamente por su vida, reflexionando que debe escapar a toda costa. Si lo atrapan, morirá. A la distancia, una ligera ráfaga de aire lo persigue, producida por una flecha que va dirigida hacia él. El hombre logra evitarla, pero cae al suelo, donde múltiples seres lo observan desde las alturas de los árboles. El hombre inclina la cabeza al ver que lo rodean elfos, preparados para acabar con su vida. Ruega para que no le hagan daño, y antes que los elfos pudieran hacerle algo, una joven elfa expresa que deben capturar al sujeto con vida.